Bueno, hoy, desde hace dos o tres semanas, fueron el domingo pasado, empezamos una serie que a mí me está emocionando mucho y que llena de esperanza una vez más mi corazón. Esa serie la llamamos Experimentando las promesas de Dios, ¿verdad? Y creo que Dios ha estado hablando de una manera muy clara a sus hijos, de una manera muy interesante, como muchos de nosotros podemos estar, voy a utilizar esta palabra, evitando las promesas de Dios. A veces están ahí, Dios ya las declaró, dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús todas las promesas son sí y son amén, o sea, ya están ahí, ya están, ¿cómo se dice?, aprobadas por parte de Dios a través de Jesucristo. Pero también, estudiando en esta serie, nos hemos dado cuenta que necesitamos cumplir nuestra parte para poder que esas promesas se traduzcan en una realidad en nuestra vida. Si tú no has podido estar el domingo, los domingos, o te has perdido alguno de estos domingos, te exhorto de una manera muy especial a que no te quedes sin escuchar la plática. Si tú por alguna razón no pudiste venir a la reunión de domingo, compra el CD, ¿verdad? Ahí en la parte de atrás, también puedes pedirlo, o también puedes ingresar a la página, al canal que tenemos en YouTube, que ahí están las pláticas prácticamente. No sé desde cuánto tiempo, Pedro, ¿desde cuánto tiempo tenemos las prédicas ahí en YouTube? Desde, ¿no? Pero ahí se quedan, ahí se quedan. Ah, ok, entonces de un año atrás ahí están todas las prédicas de miércoles y domingos, así es que si alguna fecha no has estado, te gustaría retomar, reforzar alguna plática que estuviste aquí, pero que sentiste que Dios, que se te pasaron algunas cosas, puedes aprovechar ese recurso que tenemos ahora sí que de manera gratuita, ¿verdad? Y bueno, me he tomado la tarea de, junto con lo que estoy compartiendo el domingo, poder compartir algo el miércoles que venga a reforzar lo que ya hablamos el domingo, aunque no es lo mismo, pero sí seguir la tónica de poder continuar con algo que a mitad de semana nos dé como un empujoncito para seguir la semana y poder el domingo venir con una expectativa nueva y fresca de lo que Dios nos va a hablar. El domingo pasado estuve compartiendo de que Dios promete victoria. Y qué importante es que nosotros no solamente sepamos que vivimos, que tenemos victoria en Cristo Jesús, sino que podamos experimentar esa victoria. Hay muchos cristianos que saben que son victoriosos en Cristo Jesús, pero su mentalidad les tiende trampas. El enemigo utiliza las circunstancias a su alrededor para generar condenación en sus hijos, y en vez de sentirnos en victoria, nos sentimos condenados. En vez de sentirnos libres, nos sentimos atados, y muchos cristianos podemos estar en esa situación cuando Dios prometió victoria para sus hijos a través de Cristo Jesús. Ahora, la plática que hoy yo tengo, y que el domingo estuvimos hablando acerca de las claves de poder vivir en victoria, una de mis oraciones es que nosotros podamos experimentar todo en Dios de una manera permanente. Lo que Dios tiene para nosotros no es por temporadas, no son estacionales como las estaciones del tiempo. O sea, que a veces Dios está de buenas, a veces Dios está de malas, a veces Dios nos da, a veces Dios nos quita. Y Dios no es así. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en todas las promesas que Dios tiene para nosotros, una actitud de mantenernos en eso. Hablaba yo el día que tuvimos la cena de matrimonios ahí en el Salón Barcelona. Hablamos de matrimonios en construcción, y uno de los puntos para mantener una construcción bien es el mantenimiento precisamente. ¿Cómo tenemos que estar buscando aquellas cosas que con el tiempo se van desgastando, y cómo tenemos que aprender a detectarlas y a reemplazarlas? Y así es nuestra relación con Dios. Hay áreas en nuestra vida que están alejadas por un momento de nuestra preocupación, pero de tanto en tanto tenemos que hacer altos en nuestra vida y ver qué áreas de nuestra vida necesitan ese mantenimiento, esa frescura, ese retomar de pasión en las cosas del Señor. Así es que hoy a la plática de hoy yo le puse la clave para mantener o mantenerse en la victoria. Voy a pedir a algunos de los anfitriones si me puede ayudar a prender la luz de aquí, porque siento que está un poquito oscuro aquí en la zona del centro, y siento que se me están durmiendo, así es que no es cierto, no estoy viendo eso, pero no quiero que se me vayan a dormir. La clave para mantenernos en la victoria, y yo, bueno, a la luz de la palabra de Dios me he dado cuenta que hay muchas claves, muchas cosas que pueden servir para mantenernos en una
en una frescura, en una sensación de victoria. Y no estoy hablando de que nunca nos sintamos tristes ni que nos duelan las cosas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que aún en medio de la tristeza y aún en medio del dolor y aún en medio de la circunstancia difícil, uno pueda tener la sensación de haber ganado en Cristo. Esa es una sensación que Dios prometió para sus hijos. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde y que nos ayude a mantenernos en esa victoria que Dios ya nos dio. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Esto es, cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. Y hoy creemos que cumplirá el propósito de exponerse el día de hoy. Sabemos que tu palabra, Señor, por sí sola está bendita, pero nuestra oración en esta tarde es, abre nuestro corazón, que nuestro espíritu esté receptivo a lo que tú nos vas a hablar, y que ese poder que representa ya por sí sola tu palabra venga a irrumpir en nuestro corazón, trayendo ánimo, esperanza, fuerza, para poder continuar, Señor, en la vida que tú deseas para nosotros. Bendigo a cada persona que está aquí, declaro que, como dice tu palabra, ninguno de nosotros es un oidor olvidadizo de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entiendo yo que no es la única, pero a mi punto de vista, la más importante clave en la vida del cristiano para poder mantener esa victoria es el dominio propio. He entendido a la luz de la palabra del Señor que todas las cosas pueden suceder a nuestro alrededor. Sin embargo, aquello que va a mantener al cristiano con la fe en alto, aquello que va a mantener un matrimonio, si bien no perfecto, pero estable, cualquier relación que haya entre nosotros, cualquier adicción, cualquier debilidad que haya en nuestro corazón, se ve repelida. ¿Repelida se dice? ¿Repelada? No. ¿Repelada? No, está feo eso, ¿verdad? Repelida se dice, ¿verdad? Repelida, o sea, que se repele. ¿Qué otra palabra puedo utilizar? Rechazada. Es rechazada por el dominio propio. Cualquier debilidad, cualquier cosa que tú estés enfrentando, cualquier circunstancia a tu alrededor es rechazada por un sentimiento poderoso que Dios pone en sus hijos, el cual se llama dominio propio. Dilo conmigo, dominio propio. Cuando nosotros activamos ese poder que Dios puso en nosotros, entonces no va a haber nada, iglesia. No va a haber absolutamente nada en nuestra vida que nos haga desistir de un sentimiento de victoria y de ganancia en sus hijos. El dominio propio, aunque nosotros lo utilizamos en dos palabras por separado, en la palabra de Dios es una sola palabra, que es la palabra krates. Es la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para definir el dominio propio, y se define de la siguiente manera: persona que tiene total control de sus deseos y pasiones que están en su corazón. Esa es la definición de la palabra krates. Otra definición paralela a esta es la siguiente: tener dominio propio es dar dirección a tus pensamientos, palabras y acciones. ¿Sabes que muchas personas lo que los dirige son sus pensamientos, son sus palabras y son sus acciones? Pero aquel que tiene dominio propio direcciona sus pensamientos, da sentido a sus palabras y da dirección a sus acciones. Lamentablemente mucha gente carecemos de ese dominio propio y nos controlan las emociones, nos controlan las circunstancias, nos controla lo que está alrededor, nos controla lo que otros piensen de nosotros, nos controla lo que otros digan de nosotros, y eso nos hace sentir mal, nos apachurra, nos hace sentir basura, cuando Dios nos exhorta a que nosotros seamos quienes damos dirección a nuestros pensamientos. Que nosotros tengamos en Dios la capacidad de dar dirección a nuestras palabras. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos diciendo cosas, hablando cosas, que en el segundo que las decimos nos arrepentimos? Esa es una persona que es controlada por sus palabras. Pero cuando uno ejerce el dominio propio que Dios le dio, esa persona aprende a direccionar sus palabras, aprende a pensar antes de hablar, aprende a utilizar sus palabras de tal manera que esas palabras
edifiquen la vida de las personas. Hay personas que son guiadas por sus acciones. Sin embargo, aquel que ha aprendido a ejercer el dominio propio y mantenerse en la victoria es una persona que aprende a ser intencional con sus acciones. Me resultó muy interesante pensar que hay mucha gente, muchos cristianos, que viven sus vidas, que viven una vida cristiana como una especie de sub y baja espiritual. De repente los ves muy emocionados, de repente los ves derrotados, de repente los ves bien en victoria, y son personas que son precisamente controladas por las circunstancias a su alrededor y no han aprendido a dar rienda suelta, a desatar el poder impresionante que Dios ha puesto en cuanto al dominio propio en sus hijos. Ahora, me resulta muy interesante porque muchos de nosotros siempre conectamos la palabra, el dominio propio a las cosas malas. Siempre utilizamos el dominio propio para referirnos a las cosas que tenemos que dejar de hacer. Por ejemplo, una persona que quiere dejar de fumar, pues definitivamente tiene que ejercer el dominio propio. Dios le ha dado ese dominio propio para poder dejar de fumar. Pero no solamente el dominio propio se ejerce a la hora de dejar de hacer algo que está mal, sino que el dominio propio en su mayor parte tiene que ver con hacer las cosas que tienes que hacer y no solamente dejar de hacer las cosas que no tienes que hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Casi siempre lo asociamos al pecado. Necesitamos dominio propio para dejar de pecar, y claro que es cierto, pero se necesita más dominio propio para hacer aquellas cosas que tienes que hacer. Convertirte en el hombre que Dios quiere que seas, convertirte en la mujer que Dios quiere que seas, convertirte en el hombre o la mujer que Dios quiere que seas en la congregación. Para eso se necesita más dominio propio. Por eso la palabra de Dios enfatiza, no es necesario solamente con dejar de pecar. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Peca también. O sea, no es el caso dejar de pecar, sino empezar a utilizar el dominio propio para ser las personas que Dios quiere que seamos. Creo, en mi punto de vista, que ese es el meollo del asunto. Muchos de nosotros desde hace mucho pudimos haber dejado de decir groserías, de dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de drogarnos, dejar de ser adúlteros, podemos haber dejado muchas cosas, pero qué difícil, aún dejando esas cosas, es convertirnos en los hombres, en las mujeres que Dios quiere que seamos. Hay algo en ese punto intermedio en el que aprendemos a utilizar el dominio propio para dejar ciertas cosas, pero no lo ejercemos para convertirnos en las personas que Dios soñó. Entonces ahí está el punto. El dominio propio se trata no solamente de dejar de pecar, sino de hacer aquellas cosas que van a fomentar en nosotros una ganancia y van a fomentar en nosotros la victoria que Dios ya nos dio. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, el apóstol Pablo haciendo referencia haciendo una analogía del deporte. Fíjate lo que dice. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Dice. Corran pues de tal modo que lo obtengan. En pocas palabras, el apóstol Pablo está haciendo referencia, está utilizando un ejemplo para referenciar nuestra vida. La vida que nosotros estamos llevando en esta tierra se asemeja a una carrera. Ahora, aquí Pablo nos dice, vivan esa vida de tal manera que obtengan el premio. ¿Qué significa esto? Significa que muchos que estamos viviendo, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Hay una gran diferencia. Hay matrimonios que no están viviéndose el uno al otro, hay matrimonios que están sobreviviendo. Que un día es una victoria, el otro día es otra, pero nunca aprenden a disfrutar la ganancia de estar juntos, de tener un matrimonio, porque siempre están con el agua hasta el pescuezo, ¿verdad? Están sobreviviendo nada más, y así se mantienen, y Dios dice, corran esta vida, de tal manera que no solamente sobrevivan la vida, sino que la vivan. Que puedan obtener en vida la ganancia que significa tener a Dios en nuestro corazón. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 26. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire, más bien, dice, golpeo mi cuerpo y ¿qué dice? Lo domino
no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo está diciendo, hay muchos que estamos viviendo esta vida y estamos dando patadas al aire. Estamos dando, la palabra de Dios dice en otra versiones, yo no soy como aquel que da patadas al viento, que da golpes al aire, como dice esta versión. No estamos aquí viviendo la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hemos llegado al punto en el que Pablo dice ahí, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Esto es, me determino a vivir la vida que Dios planeó para mí. No me quiero quedar a medias. No quiero sentir que estoy sobreviviendo mi vida cristiana o que mi matrimonio ahí la lleva. No, quiero sentir que mi matrimonio está al 100. Quiero vivir mi vida en Cristo, quiero ser una mujer plena, quiero ser un hombre lleno del Espíritu de Dios y no estar a medias tazas con Dios. Para eso, iglesia, se requiere, ¿qué? Dominio propio. Se requiere que nosotros nos pongamos bien puestos los pantalones, ¿verdad? Y que seamos los hombres que Dios quiere que seamos. No andar corriendo esta carrera como quien no va a obtener un premio, sino correr de tal manera que obtengamos el premio de tener a Cristo en nuestro corazón. No puede ser aceptable que nosotros tengamos al Dios Todopoderoso en nuestro corazón y que tengamos una vida miserable, teniendo al Dios de la creación en nuestro corazón, teniendo al Dios del universo en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestras finanzas. No puede ser que tengamos vidas tristes, dando patadas al aire, dando golpes al aire. Más bien necesitamos golpear nuestro cuerpo y dominarlo, de tal manera que podamos correr esta carrera con una sensación de victoria. Proverbios capítulo 16, versículo 32 nos da una frase muy interesante que me gustaría que quedara en tu mente. Dice esto: más vale ser paciente que valiente. Esto es, hay mucha gente que hace alarde de su valentía. Hay mucha gente que presume que son personas muy valientes. Pero este pasaje dice, tiene más valor aquel persona que sabe ser paciente, que sabe esperar, a aquella persona que es valiente. Es de más valor dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Puedes ser una persona muy exitosa en todos los ámbitos de tu vida, pero si no eres una persona que ha aprendido a dominarse a sí mismo, eres una persona que definitivamente a los ojos del Señor es una persona que no tiene lo necesario para ser una persona victoriosa. Cuando nosotros aprendemos a ejercer esa paciencia en nuestra vida y poder poner en el Señor nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestra vida, nuestros planes y sueños, entonces lo que estamos haciendo es, más que ser valientes, es esperar en el tiempo del Señor, de tal manera que las cosas se hagan en el Señor, en el tiempo del Señor y a la manera del Señor. Cuando nosotros utilizamos estos pasajes que confrontan nuestra vida, nosotros podemos admirar a mucha gente alrededor nuestro, muchos hombres que pueden haber hecho imperios, que han dominado naciones, que han hecho, sobre todo cuando hablamos de la historia, por ejemplo, de los emperadores romanos y todo ese asunto, que hasta películas hacemos de ellos. Pero ¿cuántos de esos hombres que fueron capaces de dominar territorios, de ser personas que conquistaban reinos, cuántos de nosotros a ese mismo par fueron personas que aprendieron a dominarse a sí mismos? Que fueron personas capaces de refrenar su lengua, sus palabras, sus acciones, sus pensamientos. Vas a ver que mucha gente que tiene muchas cosas, por un lado, de ganancia, se ven reflejadas en la merma de otras. Cuando nosotros sabemos que necesitamos ganar en los ámbitos seculares, va a ser porque necesitamos mermar acá, pero a la luz de la palabra de Dios es completamente al revés. Dice la palabra de Dios, tú métete a orar en tu cuarto, tú métete a orar ahí en lo secreto, y lo que tú haces en secreto, dice la Biblia, yo lo recompensaré en público. Esto es necesario que nosotros aprendamos a darnos cuenta que es de más valor delante de Dios aquella persona que puede dominarse a sí mismo, que puede dominar sus pensamientos, que puede dominar sus palabras y sus acciones, a aquellas personas que puedan sentir que han conquistado
otras cosas a su alrededor. Yo encontré tres puntos que yo quisiera compartir el día de hoy para poder mantener la victoria a través del dominio propio. Y es que el número uno, el dominio propio se desarrolla relacionándonos con Dios. En primer lugar, te quiero decir que el dominio propio no es una cualidad de personalidad, no existe. El dominio propio es un don de Dios. No hay manera que un hombre que no tenga a Dios tenga dominio propio. Solamente a través de nuestra relación con Dios, aprendemos en nuestra relación con Dios, aprender a dominarnos a nosotros mismos. El dominio propio es el resultado de una relación con Dios, y no lo digo yo, lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice esto. En cambio, el fruto, di conmigo el fruto implica un producto derivado de un proceso. Para que un fruto se dé en un árbol se necesita estar bien plantado, buena tierra, buena agua, y como resultado, en base a todas las condiciones bien hechas, se da un fruto. Esto es, el fruto del Espíritu, esto es, la evidencia de tener una relación con Dios, es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Esto es, por más que nosotros nos esforcemos sin una relación con Dios, puede ser que por un tiempo podamos aprender a mordernos la lengua un tiempo. Podamos aprender a aguantar y hoy no le voy a decir nada a esta, ¿verdad? O a este, me lo voy a aguantar, ¿verdad? Pero es cuestión de tiempo que esa olla express, ¿verdad? Se vaya llenando y vaya calentándose hasta que llegue un punto en que ¡pum! Va a ser peor. Todo lo que tú te aguantaste, no sé, un año atrás, de repente va a tronar. El hombre tiene la capacidad de por un tiempo mantener su boca cerrada, de mantener las cosas en orden, pero es cuestión de tiempo, sin Dios, para que la bomba vuelva a tronar. El dominio propio es el resultado, es el producto, es la evidencia de tener una relación con Dios, de estar sumergido en su palabra, en los tiempos de oración, de congregándose constantemente, viendo todas las posibilidades que puedan ejercer en uno una mayor conexión con su Dios. Es imposible el dominio propio si no hay relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo lo sabía muy bien y cuando habla a los Gálatas les enseña que dentro del resultado de tener una relación con Dios es precisamente una vida de dominio propio. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo, también el apóstol Pablo hablando a un pastor joven en aquel entonces, dice esto: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y después define cuál es ese don que Dios le dio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor, y ¿qué dice? Dominio propio. Esto es cuando Timoteo recibió por manos de Pablo, de la imposición de manos de Pablo, al establecerlo como pastor en aquel tiempo, Dios activó un don que Timoteo no tenía y que ni tú ni yo teníamos. Pero fue en el momento en el que Cristo viene a su vida, el Espíritu Santo viene a morar en la vida de Timoteo, cuando se activa un don. Y ese don es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquí lo que me llama la atención es la indicación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Le dice, te recomiendo que avives. Esto es, mantén tu relación con Dios. Échale leña, haz lo que sea necesario de tal manera que ese fuego de Dios, que Dios puso en tu corazón en el momento que le recibiste con tanta fe, es responsabilidad ahora nuestra de mantener avivado ese fuego. No podemos pedirle al Señor, Señor, avívanos, enciéndenos en fuego. No, Dios ya lo hizo. Y es responsabilidad tuya y mía mantener ese fuego. Y ese fuego se mantiene ¿cómo? A través de una relación con Dios. Cuando nosotros entendemos que el dominio propio es el único recurso para que nosotros podamos llegar a ser los hombres o las mujeres que Dios soñó de nosotros, vamos a poner especial cuidado en eso.
Muchas vidas están siendo amedrentadas, están siendo mermadas, porque no han aprendido a avivar su relación con Dios de tal manera que ese dominio propio se vuelva algo más fuerte que las debilidades que alguien pueda tener. Sin relación con Dios no hay dominio propio, y sin dominio propio no hay victoria. Por eso puedes encontrar a la luz de la historia bíblica muchos hombres y mujeres que cuando Dios los llamó y los llamó al ministerio, muchos hombres argumentaron sus debilidades, argumentaron sus flaquezas, argumentaron que no podían. Sin embargo, cuando Dios los confrontaba y les hacía saber que ahora a través de Dios podían llevar a cabo la encomienda que Dios les estaba dando, entonces fueron hombres que tuvieron la capacidad de traer libertad a pueblos, de ganar guerras, de hacer cosas impresionantes. Solamente recuerda el caso de Moisés. Cuando Dios lo llama, ese hombre argumenta 1000 cosas. No puedo hablar, que eso, que quién me va a escuchar, quién soy yo, y no sé qué. Cuando Dios le hace saber que yo voy a estar contigo, a través de mí van a ser las obras, no a través de ti. Yo te voy a utilizar, y podemos ver que en ese momento Moisés cree la palabra del Señor, se aventura en esa situación y Dios lo utiliza para hacer la libertad más impresionante que se dio en su tiempo para el pueblo de Israel. Es cuestión de tener la capacidad de creer que Dios puso ese dominio propio y poder llevarlo a cabo en nuestra vida. El punto número 2 es que aparte de que el dominio propio es producto de una relación con Dios, no lo puedes desarrollar por más buenas intenciones que tengas, más que únicamente y exclusivamente a través de la relación con Dios. También debemos de entender que es a través del dominio propio, que el dominio propio protege nuestra vida. El dominio propio protege nuestra vida, protege nuestras familias, protege nuestra paternidad, protege todo lo que somos. Proverbios 25-28 dice esto: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Esto es una persona que no ha aprendido a dar dirección a sus acciones, a dar dirección a sus pensamientos, a dar dirección a sus palabras. Es una persona vulnerable. Es una persona que está expuesta al enemigo 100%. El autor de los Proverbios está haciendo referencia a las ciudades que en aquel tiempo se utilizaba, que las ciudades estaban fortificadas, ¿verdad? Tenían unas murallas impresionantes de tal manera que los pueblos vecinos no podían accesar. Pero cuando nosotros aprendemos a que ese dominio se traduce a esa protección a nuestra vida, de tal manera que el enemigo no puede ingresar a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestra familia, entonces vamos a saber que si nosotros no lo hacemos así, somos personas que estamos abiertas, somos personas que nuestro corazón está a expensas de lo que sucede alrededor. Es cuestión de un detalle, es cuestión de un descuido. ¿Cuándo se acuerdan de la película de Troya? ¿Se acuerdan de la película de Troya? De cómo era una de las ciudades no más numerosas, pero una ciudad muy fuerte ¿por qué? Porque era una ciudad amurallada, que no podían accesar, que no podían, por más miles y miles de soldados que venían de otros imperios, no podían vencerlos, pero fue un descuido. Fue confiarse que pudieron ingresar y fue devastador lo que sucedió ahí. Como ciudad sin defensa, sin murallas, es quien no sabe dominarse. Cuando tú no has aprendido a dar dirección intencionalmente a tus acciones, de tal manera que esas acciones den un fruto positivo, entonces somos vulnerables. Cualquier cosa puede venir a desanimarnos, a no mantenernos en esa victoria. Primera de Pedro lo leíamos el domingo, ¿verdad? Primera de Pedro nos hace esta referencia también. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. La indicación es, porque tienen un enemigo, porque anda rondando alrededor, y no está nomás para arañarte, no. Te quiere destruir, te quiere despedazar a ti y a tu familia y a tus generaciones. Por esa razón, porque hay un león, practica, ¿qué dice? El dominio propio. Practicando
teniendo dominio de ti mismo, de tus acciones y de tus palabras, y aún de tus sentimientos, en lo que tú estás haciendo es levantar cada vez más una muralla tan alta que no haya león, que no va a haber nada, no va a haber ejército que pueda venir a destruir lo que Dios está levantando en ti. Por eso cuando Dios promete, cuando dice, tú obedéceme, que las palabras, que escúchame bien lo que te voy a decir, guárdalas en tu corazón, llévalas a la práctica, y todas estas bendiciones te van a alcanzar, se necesita dominio propio para eso. Una de las promesas dentro de esa promesa de obediencia son, van a caer a tu diestra 1000 y a tu izquierda van a caer 10,000, pero a ti no te tocará, a ti no te llegará. ¿Cómo? Obedeciendo, teniendo dominio propio. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos reconocer siendo desnudados delante del Señor que nos hace falta avivar ese don que Dios puso en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos reconocer que nos surge tener un avivamiento de ese don que Dios puso en nosotros para tener dominio propio en nuestra vida? Se necesita el dominio propio para todas las áreas de nuestra vida, para todas. De esa manera, cuando nosotros vivimos protegidos por esa situación, pues vamos a ver que a nuestro alrededor va a caer uno, van a caer otros, van a caer 1000, pero tú estás agarrado del Señor. Hay murallas a tu alrededor que son resultado de una comunión con Dios, que son resultado del dominio propio que es ejercido. Tú ahorita te puedes preguntar, ¿cómo puede ser posible que yo pueda dominar este carácter? ¿Cómo puede ser posible que yo pueda dominar esta situación? Pues sí, en tus fuerzas va a ser imposible. Te vas a cansar, te vas a agotar, y como hoy Express vas a tronar un día, pero agarrado de Dios, teniendo una relación firme, sólida y duradera con el Señor, no va a haber circunstancia, escúchame bien, no va a haber circunstancia que te separe del amor que Dios ya te dio. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. El último punto que tengo, aparte de saber que, número 1, el dominio propio es resultado de mi relación con Dios. Número 2, el dominio propio protege mi vida, protege mi familia, protege mi corazón. Encontré un dato interesantísimo a la luz de la palabra de Dios. Agárrate, dile al que está a tu lado, agárrate. El dominio propio empieza en nuestra boca. Di conmigo, Ahí empieza todo el asunto. ¿Cuántos de nosotros nos descubrimos una y otra vez diciendo cosas que no deberíamos de decir? Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, todos fallamos mucho. ¿Cuántos fallan mucho? Levanten su mano todos los que fallan mucho. Bueno, esta te incluye a ti y a mí entonces. Todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. ¿Sabes que hay mucha gente que tiene una sagacidad para decir las cosas? De tal manera que es veneno al corazón. No se necesitan groserías, no se necesitan malas palabras. Se necesita una intención de dañar a la otra persona para que entre como ponzoña ese asunto. Todos fallamos mucho, pero si alguno nunca falla en lo que dice, esa persona es perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Qué impresionante está esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que en nuestra boca se encuentra el poder de la vida y de la muerte. En lo que tú y yo decimos va a tener dos resultados: o trae vida o trae muerte. En tu relación con tus hijos, en tu relación con tus hermanos, en la relación con tus padres, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo, lo que digas, iglesia, escucha bien, lo que digas va a traer solamente dos resultados: o trajo vida o trajo muerte. Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente.
Es cierto que todos cometemos muchos errores, dice. Pues, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Di conmigo, todo sentido. Qué promesa tan fuerte Dios nos está dando aquí. La traducción al lenguaje actual lo dice de esta manera: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Híjole, ¿cuánto nos falta madurar en el Señor todavía? Si una persona es capaz de controlar lo que dice, de darle dirección a sus palabras de tal manera que eso traiga bendición a tu alrededor, entonces lo que tú vas a provocar es que eso genere protección a tu vida, que eso genere una intensidad en tu relación con Dios. Y no va a haber nada a tu alrededor, no va a haber nada a tu alrededor que pueda venir a amedrentar o a menguar el corazón que Dios ya te dio. Para poder nosotros mantenernos en esa victoria que Dios ya nos dio a través de la sangre de su Hijo, debemos de aprender que es a través y solamente a través del dominio propio que Dios nos hará mantener gozándonos. ¿Por qué crees que el rey David en una ocasión en particular, pudo decir: Padre, vuélveme el gozo de tu salvación? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento la estaba pasando terrible el rey David. Y solamente una cosa fue lo que pudo mantener su corazón: el gozo de la salvación de Dios. Saber que ante cualquier cosa no iba a haber nada que aminorara o que bajara de intensidad el amor que Dios tenía para él. Antes, aunque todavía no está escrito ese pasaje bíblico, antes, en todas esas cosas, era más que vencedor. ¿Por qué? Porque aprendió a tener una relación con Dios. Tú lees la historia del rey David y te vas a dar cuenta que lo último que es que era un hombre perfecto, fue un hombre lleno de errores, fue un hombre que cometió pecados increíbles. Sin embargo, la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque había muchos errores en su vida y aunque hubo muchas circunstancias terribles a su alrededor, fue un hombre que pudo mantener su relación con Dios. Se mantenía en esa relación. Podía mantener esa relación a fuego, avivado. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy reconocer que necesitamos echarle leña a nuestra relación con Dios? Necesitamos echarle gasolina, ¿verdad? Y no estoy hablando de la canción, ¿verdad? Los que pensaron mal luego. Pecadores. Estoy hablando de buscar todos los recursos que estén a nuestro alrededor, que hagan combustión, y que nuestra relación con Dios no se mantenga ahí con brasitas, que se mantenga en fuego. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias. Tú nos has dado tantas promesas en tu palabra, Señor, que necesitamos reconocer que la mayoría de ellas, si no es que todas, que no hemos experimentado han sido, Señor, porque no hemos aprendido, Señor, a hacer lo que nos corresponde, de tal manera que tus promesas se vuelvan una realidad en nuestra vida. Padre, hoy tenemos que reconocer que nos hace falta, Señor, avivar ese don del dominio propio que pusiste en nosotros. Entender, Señor, que no importa cuánto nos esforcemos nosotros, es cuestión de tiempo, Señor, que las cosas no vayan bien. Necesitamos reconocer, Señor, que muchos de nosotros necesitamos avivar el fuego del don que tú ya pusiste en nosotros. Si no hay relación, Señor, contigo, profunda y real, será cuestión de tiempo para que nos desesperemos. Será cuestión de tiempo para darnos cuenta, Señor, que si nosotros no lo estamos viendo, no está sucediendo. Y esa es la mentira más grande que podemos creer.
Precisamente esa es la fe. Tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no podemos ver. Padre, entender que cuando activamos y avivamos ese don que tú pusiste en nosotros, lo único que estamos haciendo es proteger nuestra vida. Dejamos de ser vulnerables al enemigo, Dios. Dejamos de ser vulnerables a las circunstancias de la vida, y las circunstancias ya no nos dominan a nosotros. Lo que empieza a suceder, Señor, es que nosotros dominamos las circunstancias. Es que nosotros empezamos a tener dominio de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Padre, debemos de reconocer que muchas de las desgracias que estamos viviendo hoy en día ha sido porque no hemos aprendido a tener dominio propio. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos ejercitado ese don que tú nos diste, producto de una relación contigo. Y Padre, una buena manera de empezar en esta tarde a accionar en dominio propio es aprender a poner nuestras palabras en ti, Padre. Este pasaje rompió mi corazón, Señor. Pensando que si nosotros sabemos dominar nuestra lengua, entonces ese día seremos capaces de dominarnos en todo sentido. Padre, muchos de nosotros hoy tenemos que pedirte perdón por las palabras que han salido de nuestra boca. Palabras que no han edificado, que más aún lo que han traído ha sido ruina a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Te invito a estar en pie, iglesia. Y si tú hoy puedes reconocer que hace falta avivar el fuego de ese don que Dios te dio, te voy a invitar a que levantes tus manos hasta el cielo, como una rogativa al Señor, pidiéndole: Padre, aviva ese fuego de mi corazón. Y así con tus manos en alto hay un canto que quisiera que entonáramos. Es un canto muy sencillo, pero que tiene una sensación de rendición muy fuerte. Este canto dice así: si te lo sabes, cántalo conmigo, si no, va a aparecer aquí atrás. Dice así: en totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Está bien sencillo, cántalo con todo tu corazón. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi Señor. Tómame en tus brazos, pídele fuerte. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Fuerte, dile: tómame. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy.
más, vamos a cantarle con todo nuestro corazón esa parte. Decirle con toda nuestra sinceridad, en totalidad a ti, Señor. Rindo mi alma y corazón. Cántalo con todo tu corazón. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Una vez más, cántalo con todo tu corazón, en totalidad. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Con tus manos en alto, declárale, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Pídele, haz de mí lo que tú quieras. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. La última vez vamos a declarar, tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, Cristo. Que se oiga como un clamor, iglesia. Toma mi vida. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, Señor. Tómame, aquí estoy. La última vez. Grítaselo a tu Dios. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Con fe dile, haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Te quiero decir algo solamente ya para terminar. Se necesita mucho más dominio propio para amar a tu esposa como Dios manda, a que solamente ejerzas tu dominio propio para no tratarla mal. Se necesita mucho dominio propio para amarla como Dios manda. Mujer, no solamente ejerzas tu dominio propio en no decir lo que no tienes que decir. Empieza a hablar palabras de vida a tu esposo. Empieza a hablar palabras que edifiquen su vida. Ejerce tu dominio propio para ser el hombre, para ser la mujer que Dios quiere que seas. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Si es tu esposa o tu esposo, bendícela. Bendícelo. Y si no, bendice a la persona que está a tu lado. Dile, Señor, bendigo a este hombre, a esta mujer. Declaro activo en el nombre de Jesús el dominio propio que tú le has dado. Padre, si ya está activo, mi oración es avívalo.
que haga todo lo necesario para que ese don que tú le has dado se mantenga en fuego, de tal manera, Señor, que nunca su llama mengüe por ti. Padre, que pueda abrazar sabiendo, Señor, que el dominio propio es solo y exclusivamente resultado de tener una relación contigo. Atráelo a ti con cuerdas de amor. Hazlo un hombre, una mujer de oración, un hombre que estudia tu palabra, un hombre que se mantiene, Señor, en fidelidad a ti, una mujer, Señor, que ha aprendido a abrazar tus conceptos como verdades en el nombre de Jesús. Padre, protege su vida, su alrededor, sus familias, a través del dominio propio que tú le has dado. Y una oración en particular fundamental en esta tarde, Señor Padre, que de su boca solo salga palabras que edifiquen, palabras que traigan vida a su alrededor, en el nombre de Cristo Jesús. Así tomados de las manos vamos a terminar este tiempo pidiéndole al Señor esto que acabamos de cantar. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por saber que tú nos has dado una victoria, pero nuestra responsabilidad, Señor, es mantenerla. Y te pido en el nombre de Jesús que el dominio propio sea algo evidente en tus hijos, en mi vida, todos los días, a cada instante. Dar dirección intencional a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras acciones, de tal manera que tengamos un dominio, un total control de nuestras vidas. Lo podemos lograr en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estamos despedidos. Mujeres, no se olviden de apuntarse para el café de mujeres que tienen el 22 de marzo. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el domingo en cualquiera de las dos reuniones. Dios los bendiga.